obviamente no estamos actualizados como un oftalmólogo de tratar una conjuntivitis, pero más o menos tenemos noción, porque primero somos médicos y hay cosas básicas que tienen que saber de la dermatología. Ya si quieres ser dermatólogo, pues harán una especialidad donde tratarán a profundidad y aprenderán más cosas, ¿ok? Pero acá en estas clases de dermatología, según el sílabus, ha sido dividido primero en lo que hemos visto en la clase anterior, en infecciones bacterianas, virales, micóticas, enfermedades inflamatorias, tumorales y fármacos, ¿ok? De esos, los temas más importantes se va a tocar. Hay dentro de esos temas algunas patologías que sí tienen que saber. Siempre le van a consultar, o ya les consultan seguro, ¿no? Algún familiar, tú que estás estudiando medicina, ¿qué puedo tomar para tal cosa, no? O me ha aparecido tal lesión, o se me cayó el cabello, ¿qué puedo hacer? Seguro ya les pregunto, ¿no? Más aún si son los primeros médicos en la familia. De repente si vienen de una familia de médicos, tal vez no. ¿Ok? Entonces es importante conocer de cada especialidad lo más importante y lo más frecuente. Ya en la clase anterior, como les dije, habíamos visto estructura y funciones de la piel. Esa tiene que ser la piedra angular de entender dermatología. Tienen que saber las capas de la piel, cuáles son las uniones más importantes, se acuerdan de los desmosomas, qué células son las más frecuentes, qué anexos cutáneos. Hemos visto cuánto crece el pelo por mes, por ejemplo, cuánto crece la uña, a partir de qué edad empiezan a funcionar las glándulas sudoríparas, las paracrinas. Eso es importante. Solo sabiendo fisiología, funcionamiento normal, estructura normal, podemos saber cuándo hay una patología, cuándo hay una enfermedad. Por ejemplo, no viene el técnico, hay que llamarlo, ¿ya? Por ejemplo, les voy a poner un caso. Supongamos que, bueno, ustedes todavía son jóvenes, ya, supongamos que tienen su hermanito o su sobrino, que tiene mujer, una niña de 6 años. Un día se van a jugar con ella y de pronto, después de jugar, se echan en el sillón, levantan los brazos y sienten un olor típico, el olor que se tiene en las axilas, que no tienen los niños. A ver, ¿quién me dice qué diagnóstico estamos pensando? Está creciendo los dientes. Claro. ¿Y por qué? Se están creciendo los dientes. A ver, el que me dijo. En realidad, me parece que asociado a una un consumo inadecuado de alimentos, tal vez gran cantidad de grasas podríamos generar No. una precocidad. Ya, no te hables de la capa. ¿Por qué pubertad precoz? Porque en realidad desde la pubertad empezarían a manifestarse. Ya, pero ¿qué? Dime, sigue, ya, ¿qué La- estructura tiene que ver con eso? Las glándulas. ¿Qué glándulas? sudoríparas. No, Se va a hacer. tampoco. Endocrino. Generalmente las sebáceas sí, pero son las Apocrino. apocrinas. ¿Ya? Entonces, como nosotros sabemos que las glándulas apocrinas se van a activar en la pubertad, como las glándulas sebáceas. ¿Ok? Las glándulas sebáceas, el niño nace con sus glándulas sebáceas, nace con sus glándulas apocrinas y las sudoríparas. Si se destruyen, no se van a formar nuevas glándulas en el camino, ni pelo tampoco, por si acaso. ¿Ok? Uno nace con todas sus glándulas en la piel y luego estas, en el tiempo, si se destruyen por alguna enfermedad, no van a volver a regenerarse. Pero las glándulas sudoríparas funcionan desde que el bebito nace. Por eso el bebito, o si han visto bebitos pequeños, la mamá dice, transpira tanto, le cambio 3 polos, creo que está enfermo. Las primerizas vienen con eso. Y es que no está enfermo, lo que pasa, tiene todas sus glándulas sudoríparas funcionantes en una área pequeña, por lo tanto es denso, ¿no? Imagínense, nosotros nos vamos a ir, nuestra área cutánea va a crecer. Es como un globo que yo le pinto, pues le pongo puntitos. Si yo lo inflo, los puntitos se van a dispersar, ¿o no? Eso va a pasar con nosotros. El niño, en cambio, en esa superficie tan pequeña, tiene todas sus glándulas sudoríparas funcionantes, por eso suda bastante. No es que esté enfermo, es normal. Entonces, las glándulas las glándulas sebáceas, ¿ok?
¿ok? Van a activarse en la pubertad. Por eso ustedes no van a ver acné en niños de 5 o 6 años. Hay casos, ¿ah? Sí. Pero generalmente ven, no. Las apocrinas igual van a funcionar en la pubertad. No se van a activar antes. Si se activa es porque hay influencia hormonal. O sea, probablemente estemos ante pubertad precoz. Y si yo le tengo los botones mamarios, puedo pensar en pubertad precoz y la evaluación ya de sanguínea de las hormonas. Entonces, pero todo eso llegamos solo sabiendo la fisiología cutánea. ¿Ok? Es importante. Entonces, esos datos no son curiosidades, por si acaso. Victoria, ¿cuánto crece al mes la uña? 3 milímetros. ¿Y eso de qué me sirve? Es una curiosidad, un dato, no sé, sí sirve. ¿Saben para qué? A veces vemos pacientes que vienen con tratamiento, por ejemplo, para los hongos de las manos, cuando les afectan las uñas. El tratamiento es 2 meses, pero la uña en 2 meses va a crecer más o menos 6 milímetros o medio centímetro. Entonces el paciente ya pasó 2 meses y a veces los pacientes son muy aprensivos. Entonces cuando ustedes ya van a rotar o ya están rotando, creo en consulta externa, todavía, ¿ya están rotando? Sí, entonces, ya están rotando, ¿verdad? Ahora no. Ya viene pronto su rotación. Entonces van a ver ahí que los pacientes muchas veces son muy aprensivos, ¿no? Dicen, doctora, ya terminé mi tratamiento, pero mi uña sigue enferma. Entonces hay que explicarle, ¿no? Que la uña se demora en crecer, que en promedio crece en 6 meses, la de la mano y de los pies a veces va hasta el año, inclusive va disminuyendo con la edad. ¿Ok? Entonces todos los datos, esos datos que les di en las diapositivas, pues sirven para aplicarse en la clínica. ¿Ok? Patología cutánea. Semiología. Ustedes ya han llevado semiología, ¿verdad? Sí, doctora. Miren, el diagnóstico de un paciente con problemas cutáneos sigue el mismo esquema que las otras especialidades. Es lo mismo. Pasamos primero por la anamnesis, que es donde preguntamos al paciente. Hablamos con el paciente, puede haber una anamnesis directa o indirecta. Hay veces, ¿no? En un bebé no vamos a hablar con él, hablamos con la mamá, con una persona que tiene un problema de comunicación con los familiares o directamente con el paciente. ¿Ok? Es una parte importante de la anamnesis. Ahora lo vamos a desarrollar. El examen físico. La segunda parte es examinarlo al paciente. Hacemos en consultorio, generalmente dermatología es una especialidad cuya mayor atención está en consultorios. Nosotros no hacemos guardias, hay emergencias dermatológicas muy poquitas. ¿Hay interconsultas de emergencia hospitalización? Sí, pero pocas. El gran grueso de nuestros pacientes es consultorio. Promedio 12 minutos por atención por paciente en casi la mayoría de instituciones. 12 minutos, ¿ok? Entonces, en un tiempo de 12 minutos no nos vamos a extender como si fuera una historia clínica pues, de emergencia, ¿no? Entonces va dirigido, ¿ok? Pero en el examen físico tenemos que ser muy observadores. El examen físico es integral, ¿ok? Nosotros no vamos a auscultar, no vamos a tanto la parte cardíaca o los pulmones, pero sí vamos a visualizar rápidamente toda la parte externa del paciente, desde cabeza hasta los pies. ¿Ok? Vamos a hacer un examen visual rápido y luego va dirigido a las lesiones que el paciente quiere consultar, porque a veces vemos lesiones que el paciente no le interesa. ¿Ok? Hay gente que viene que no tiene cabello y no le interesa. Si yo vengo por tal cosa, entonces nosotros tenemos que ser respetuosos con los pacientes, vamos dirigidos. Y finalmente, con una anamnesis, con un examen físico, con ya diagnósticos presuntivos, ¿ok? En la cabeza vamos a pedir exámenes auxiliares. En dermatología hacemos uso de exámenes auxiliares, sí, pero no mucho, es poco. ¿Ok? Más es clínico. Muchos de nuestros diagnósticos son clínicos. Por eso tenemos que conocer las manifestaciones, los síntomas, los signos, ¿ok? Y los exámenes auxiliares son pocos. ¿Qué exámenes auxiliares usamos? Usamos, por ejemplo, los KOHs, que son para visualizar, por ejemplo,
los hongos, ¿no? Los nematofitos. Vamos a visualizar también los ácaros, ¿ok? También hacemos GRAM para ver bacterias, cultivos. También se utilizan las pruebas de IBK para buscar tuberculosis cutánea, cultivos para tuberculosis o para micobacterias atípicas también, o también cultivos para algunos hongos subcutáneos, ¿ok? Pero en la mayoría de hospitales, eso también tenemos que llevarlo a la realidad, ¿ok? Tal vez en la parte privada, tal vez digo porque no todos, sí pueden contar con eso, pero en los hospitales nacionales lo que contamos son los KOH, nada más. Los BK, porque es un programa, ¿ok? El directo y los cultivos para tuberculosis, y las micobacterias, los hongos subcutáneos, no hay en la mayoría de hospitales, ¿ok? Y el otro examen auxiliar más importante que tenemos vienen a ser las biopsias cutáneas, ¿ok? Que nos van a ayudar a determinar algunos diagnósticos. Yo le hablé a la señorita, me dijo que ya está viniendo el ingeniero. Ya, entonces seguimos, ¿ya? Entonces en la anamnesis, importante, igual les voy a pasar las diapositivas, lo van a ver, ¿ya? Tenemos los datos de filiación, ¿ok? Ahí, importante el nombre, porque vamos a tratar al paciente con su nombre, pues, ¿no? No le vamos a decir, le tenemos el señor José o el niño Manuel, hay que llamarlo de su nombre, ¿ok? ¿Tiene que ver la edad? Por supuesto que sí. Habíamos dicho, ¿no? Yo no voy a pensar que un niño de 5 años con lesiones papulares, la causa sea acné. Generalmente se da en adolescentes, jóvenes, ¿ok? Hay patologías que están distribuidas por edad. Por ejemplo, si yo veo una mujer con cara roja, con lesiones papulares de 50 años, no voy a pensar que es un acné. Lo más probable es que sea una rosácea. Si alguien me llama por teléfono y me dice, tengo 50 años, de pronto empecé a tener la cara roja, me pica, me arde, tengo granitos como si fuera acné, y cuando salgo al sol me quema. Yo digo, ya no necesito ver mucho, muy probablemente es una rosácea, por la edad. Entonces la edad determina algunas patologías, el sexo también, porque la rosácea, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿ok? ¿La profesión tiene que ver o la actividad laboral? Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos muchos pacientes que vienen por lesiones en las manos, por descamación, en las palmas de las manos generalmente. Entonces, lo primero que le preguntamos es, ¿a qué se dedica? ¿Qué trabaja? Muchos de ellos tienen dermatitis de contacto, irritativas o alérgicas, ¿ok? Y ellos trabajan a veces con químicos o en limpieza, o son amas de casa, o han tenido un bebé muy recientemente, entonces se lavan mucho las manos. Tiene que ver con la actividad que realiza, por supuesto. Y el lugar de procedencia, claro que tiene que ver, más en nuestro país. Nosotros tenemos 3 regiones, vamos a decir, marcadas: costa, sierra y selva, ¿ok? Entonces tenemos pacientes que vienen, por ejemplo, con leishmaniasis, ¿no? Con esas lesiones tipo placa, medias gomosas, hay que hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis cutánea, y a veces le preguntamos de dónde viene, ¿no? Si viene de la selva, tenemos que sospechar leishmaniasis, o de zonas de sierra de algunas determinadas alturas, también tiene lo que es leishmaniasis. O los hongos subcutáneos, también tiene que ver. Entonces tenemos que saber la procedencia. ¿Es importante? Por supuesto. Si alguien nos dice, no, yo nunca he salido de Lima ni por viaje, yo voy descartando esas patologías. Me quedo, por ejemplo, con tuberculosis, ¿ok? ¿Los antecedentes personales y familiares cuentan? Sí. ¿Ok? Si yo veo una persona que viene con una lesión descamativa, por ejemplo, en las palmas de las manos, y es un niño de 10 años, ¿ok? Si es un niño de 10 años, los niños de 10 años generalmente, la mayoría, no hacen muchas actividades de manos, ¿no? Entonces, tengo que pensar que ahí puede ser una dermatitis de contacto, probablemente por cosas que el niño toca en su escuela, ¿no? Gomas, lapiceros. ¿Y por qué se da en ese niño? Por antecedentes de atopía. Entonces es importante las antecedentes personales, por ejemplo, si tiene asma, rinitis alérgica, por supuesto que es importante.
Para las dermatitis alérgicas ese antecedente es muy importante. Familiares también, ¿no? Tal vez el niño tiene una dermatitis atópica, no tiene manifestaciones respiratorias, pero el papá es asmático, la mamá tiene rinitis, el hijo es atópico también. ¿Okay? ¿Tiene que ver los antecedentes familiares? Por supuesto. ¿Y los medicamentos que usa? Claro que sí. ¿Por qué? Por si yo tengo una persona de 80 años con una onicomicosis, ¿ok? ¿Y cuál es el tratamiento de la onicomicosis? La vía oral, lamentablemente. Si esa persona toma 10 medicamentos para el corazón, para la diabetes, para su neuropatía, para su gastritis, yo agregarle una terbinafina que interactúe encima con otros medicamentos que producen problemas digestivos, lo voy a alterar totalmente. De hongos no se va a morir, ¿ok? Ok, entonces les estaba diciendo que la medicación importa, sí. Yo a ese paciente no le voy a dar antimicóticos vía oral. Tengo que priorizar. Le daré pues un antimicótico tipo LACA y le voy a decir que no lo voy a curar, que lo que voy a hacer es mantener la infección localizada. ¿Lo voy a curar? No, porque sería mentira. Con la LACA no hay cura. ¿Laca? LACA de antimicótico. ¿Ok? ¿Para qué le damos? Y si no le doy, doctora, ¿para qué le voy a dar? Si no le das, va a empezar a tener una tiña pedis, va a ser una tiña a nivel inguinal, va a ser una tiña corporis, en el verano va a aumentar y va a ser un problema. Hay que tratarlo. O sea, si bien es cierto, no le podemos dar lo ideal, pero hay que darle una alternativa al paciente. ¿Ok? Entonces, importa. ¿El tiempo de inicio importa? Sí. Importa y bastante. No es lo mismo si un niño viene con una descamación, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que lo tiene hace 2 semanas, que lo tenga hace 2, 3 meses. Es diferente. Es otro diagnóstico. Uno puede ser una dermatitis atópica y el otro es una tiña. Solo por el tiempo. Solo el paciente me dice el tiempo y yo ya voy pensando en diagnósticos. Yo voy descartando algunos. Digo, no, este no es. Si una persona me dice, doctora, tengo una lesión en la zona perianal, ¿cuánto tiempo lo tienes? Lo tengo ya hace 6 meses. ¿Y es solo una lesión o varias? Una lesión, ya. Y el gastroenterólogo me ha mandado y me ha dicho que tengo condiloma. No es condiloma. Por el tiempo. Es un plicón. Porque los condilomas, como lo vamos a ver hoy día, son lesiones virales, muy contagiosas. En zona de fricción, como es la zona perianal, aumentan rápidamente. No puede ser que tenga una lesión en 6 meses. Tendría muchas más. Los plicomas, en cambio, son repliegues de piel que se presentan en gente que tiene problemas, por ejemplo, para defecar, ¿no? Entonces se forman esos repliegues y pueden estar mucho tiempo ahí sin aumentar. Entonces, solo con el tiempo yo puedo descartar algunas enfermedades. Por eso es importante. ¿Cómo inició? ¿Fue progresivo, brusco? También. Distribución de las lesiones. Si a mí me dicen, por ejemplo, me llaman por teléfono, a ver, presten atención, ¿ya? Si me llaman por teléfono y me dicen, mira, tengo un hijito de 7, 8 años y ha empezado a tener unas lesiones, las personas lo dicen como burbujitas de agua, le apareció en la cabeza, ayer tuvo en la cabeza, hoy día tiene en la cara y tiene uno cerca al cuello. ¿Qué podría ser? Varicela. Uy. ¿Qué podría ser? Porque va aumentando. Sarampión. Va aumentando diario. Varicela. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las lesiones son progresivas. Uno y de aparición cefalocaudal. La varicela aparece así, va de cabeza hacia abajo. Solo saber y la edad, yo puedo hacer un diagnóstico. Ahora ya no van a hacer ese diagnóstico porque ahora hay vacuna contra varicela, así que ya no se ven casos de varicela. Hace como 7 años está dentro del esquema de vacunación, así que no les van a preguntar eso.
¿Ya? Distribución de las lesiones. ¿Es importante? Sí. Hay lesiones que son simétricas, hay patologías que son simétricas y otras son asimétricas, ¿ok? Y los síntomas. Un síntoma me puede hacer sospechar de determinada patología. Si yo tengo una lesión, un nódulo cerca de mi, por ejemplo, a nivel de la uña, donde está el lecho, y me duele un montón, yo tocando nada más, me duele, doctora, no puedo ni tocar. ¿Qué sería? ¿Se acuerdan que vimos que había unos cuerpos glómicos? Cuando hay tumoraciones de cuerpos glómicos tienen alta sensibilidad y aparecen más o menos por ahí en el espejo. Entonces, con ese diagnóstico yo puedo, generalmente los quistes epidérmicos que seguro han visto o que adultos han visto que tienen, que salen en las zonas donde hay más glándulas sebáceas que pecho-espalda, generalmente no duelen, salvo que estén inflamados o infectados, pero después no tienen mayores síntomas. Lo que más se siente es el nódulo cuando ustedes lo palpan. ¿Ok? Entonces, ¿los síntomas son importantes? Sí. Por ejemplo, los líquen plano, su característica principal es el prurito. Si no pica, voy alejando ese diagnóstico. ¿Ok? Y también síntomas de otros aparatos, porque muchas veces las enfermedades, las manifestaciones cutáneas son partes de una enfermedad sistémica. Ustedes no pueden pensar al paciente como si tuviera capítulos de un libro, parte. Esto es parte de otra enfermedad. No pueden hacer eso. Tiene que haber unidad clínica. Yo recuerdo hace no mucho, hicieron una interconsulta en la emergencia y ahí decía que el médico internista hacía la interconsulta por urticaria. Fuimos a ver al paciente. El paciente no tenía una urticaria, tenía unas lesiones violáceas. Ustedes ya están llevando reumato, ¿verdad? Sí. Ya, bueno, tenía unas lesiones violáceas, pero el paciente era un fototipo alto, ya, más o menos 5, o sea, bien pigmentado. No se podía ver las lesiones bien, el color, pero tenía unas lesiones violáceas a nivel casi de toda la cara, más en los párpados, y cuando le miramos el dorso de las manos también. El señor estaba en una silla de ruedas, sentado. Y se notaba cansado, con dificultad respiratoria, ¿no? Y le preguntamos desde cuando estaba así, ya tenía varias semanas así, y el señor no podía levantar mucho los brazos. ¿Y usted puede comer? No, hasta los líquidos y los sólidos no puedo pasarlos. ¿Y qué diagnóstico podría ser? El espacio. Ya. ¿Qué diagnóstico? ¿Era rígido algunos movimientos que hacen? No tenía fuerza, no podía peinarse, ya lo típico. Ah, pucha. Sus manchas, tenía unas manchas en el dorso de los dedos y acá en su párpado. Una dermatomiositis. ¿Qué era eso? Entonces tiene que hacer unidad. Ustedes no pueden ver al paciente, tiene manchas, no, tiene dificultad, unidad clínica. El paciente se ve, tiene que pensar, claro, también hay pacientes con dermatomiositis que pueden tener otro tipo de, que puede tener urticaria, sí, por supuesto, pero primero hay que examinar al paciente y hay que hacer unidad clínica, ¿ya? Factores relacionados, tenemos que ver qué factores son los que provocan. Si a mí me dicen, yo vengo por descamación, después de haber pintado mi casa, agarré tiner y me pasó. Obviamente es una dermatitis de contacto irritativo, ¿no? O tengo urticaria después de que me tomé ibuprofeno. Esa es la causa. O yo comí un ceviche de conchas negras, mariscos. Esa es la causa. Entonces tiene que ver qué es lo que desencadenó esa. Tiene que ver, ¿ok? La evolución en el tiempo, importante. No es lo mismo que venga de menos a más, ¿ok? O que vaya desapareciendo, o que haya periodos donde no tiene lesiones o sea episódico. Eso hace diferencia también en determinadas patologías. ¿Y qué fármacos he usado? Importante, ¿qué he usado? Los pacientes no se acuerdan, traen todos sus medicamentos, ¿no? Si yo tengo duda, por ejemplo, viene y solo tiene una mano con lesiones y la otra mano está limpia. Entonces tengo un diagnóstico en mi cabeza.
puede haber dos diagnósticos ahí más frecuentes, que sea una tiña y la otra que sea una dermatitis de contacto. ¿Ok? Pero si a mí me dice, doctora, yo ya he usado el clotrimazol por un mes y sigo, Dermatitis. es una dermatitis por descarte, ¿no? Si lo ha usado bien, debió casi desaparecer. Entonces, cuando el paciente usa un medicamento, yo también por descarte puedo llegar hacia el otro diagnóstico. Eso ayuda, ¿ok? Ahora vamos, entonces la anamnesis la acabamos de escribir. Es importante, por supuesto. Yo termino de hacer la anamnesis en un paciente y ya tengo más o menos mis posibilidades diagnósticas. Ahí voy al examen físico, ¿ok? Al examen físico. Entonces, en el examen físico, obviamente lo primero que voy a hacer es observar las lesiones, ¿no? Veo en qué zona tiene las lesiones, los lugares afectados, ¿ok? Tips, por ejemplo, si un paciente viene y me dice, tengo una mancha blanca, doctora, vengo porque tengo una mancha blanca, ¿dónde? En mis genitales. ¿Y dónde más tienes la mancha? En las axilas también, bilateral. Y además lo tengo también en el abdomen. ¿Qué diagnóstico sería? Mancha blanca, he dicho, ¿ah? Vitiligo. ¿Ok? El vitiligo tiene ciertas localizaciones. Le encantan las zonas periorificiales. Le encantan las zonas donde no se presiona la piel. Las zonas de fricción, genitales, zona perianal. Eso es porque yo sé. O sea, a veces los pacientes no se quieren dejar examinar, les da vergüenza, qué sé yo, muchas cosas. Entonces, pero si el paciente me dice y yo le sigo preguntando, yo ya tengo una presunción en mi cabeza. El número de lesiones, si es única, múltiple, la distribución, si es simétrico, asimétrico, en un solo lado, localizado, generalizado, piel expuesta, piel cubierta. Hay pacientes que vienen con lesiones de los hombros hacia abajo, en la B del cuello y en la cara. Son lesiones o exacerbadas por el sol o lesiones que tienen que ver con exposición solar.